Muy bien, hermanos, vamos a empezar. No tuvimos nuestra lectura, Salmos capítulo 52. Esta noche, hermanos, la verdad sí, yo le dije a mi esposa que en esta ocasión vengo con, no nervios, digo, siempre estoy nervioso al estar aquí enfrente, para serles sinceros, pero el día de hoy tenemos algo interesante que no tengo realmente mucho apoyo bíblico y lógico, sí, mayormente lógico. El problema es que no hay comentaristas de ningún tipo que hablan acerca de este asunto. Parece ser que todos los comentaristas están de acuerdo con que el Salmo 52 es un salmo profético. No hay comentarista que no lo mencione. Todos mencionan que es en efecto un salmo profético. Es decir, que tiene un mensaje para el tiempo de David y sus contemporáneos, que sería la primera referencia, y un segundo mensaje a futuro, el profético. Aunque todos los comentaristas y eruditos bíblicos afirman que este es profético, ninguno de ellos habla realmente del tema. No hablan acerca de a qué se refiere en cuestión a profecía, o dónde meterlo, en qué parte de la profecía. No saben dónde encaja, o por lo menos no lo mencionan. Entonces, esta es la razón por la cual a mí, sinceramente, me costó mucho trabajo este estudio. Si ustedes tienen más información acerca de esta segunda referencia, se los agradecería, que también yo necesito, al igual que usted, edificación y iluminación. Hace ya 3 semanas estudiamos ya este salmo, como ya lo mencioné, y en aquella ocasión estudiamos que se refiere el Salmo 52 en una primer referencia a 1 Samuel capítulo 21 y capítulo 22. Si usted tiene ahí su Biblia, le sugiero que regrese ahí a 1 Samuel capítulo 21 y capítulo 22, porque vamos a estar regresando constantemente, o por lo menos un par de veces, a esta cita. Otra vez, 1 Samuel 21 y 22. Ustedes recordarán que en su contexto original, David está huyendo del rey Saúl. David busca refugio en el poblado sacerdotal de nombre Nob, donde es asistido, podríamos llamarlo así, por el sacerdote Ahimelech, dándole de comer, porque David y sus acompañantes que venían siendo perseguidos por Saúl, pues ya tenían hambre. Entonces les dio panes de la proposición. Les dijo, con tal de que tus hombres no han sido contaminados con mujeres y se han mantenido puros, yo les puedo dar de este pan de la proposición. Y dijo David, sí, en efecto, ninguno se ha metido con ninguna mujer, todo está bien. Entonces el sacerdote Ahimelech dijo, perfecto, yo entonces les voy a dar este pan de la proposición, que es un pan sagrado, es el pan, los 12 panes de la proposición que son ofrecidos a nuestro Señor Dios, o eran ofrecidos a nuestro Señor Dios dentro del lugar santo. Entonces David y sus acompañantes se comieron ese pan. Posteriormente David le dijo a Ahimelech, oye, tienes aquí armas, porque Saúl viene atrás de nosotros y necesitamos defendernos. ¿No tienes algún tipo de arma aquí que nos puedes proporcionar? Y el sacerdote dijo, no, aquí no hay armas más que una. Y dijo, ¿cuál? Y dice, pues es la espada de Sansón, a quien tú mataste. Esa está aquí en el templo. Perdón, ¿qué dije? Goliat, no Sansón, perdón, Goliat. Y dice, esa está aquí en el templo. Y dijo David, pues no hay otra mejor que esa, pues, dámela.
y se quedó se llevó la espada de Goliat. El asunto es de que dentro de toda esta conversación, si ustedes recuerdan, había una persona que escuchó y vio y fue testigo de la asistencia de Ahimelech para con él. Esta persona se llamaba Doeg. ¿Okay? Y Doeg resulta que él estaba ahí entre ellos cuando Ahimelech los ayudó. Pero Doeg en realidad era un siervo de Saúl, el rey Saúl. Entonces Doeg, en cuanto él pudo, no perdió tiempo y fue básicamente a decirle el paradero de David a Saúl y le dijo, mira, te traigo el chisme, Saúl, te traigo el chisme. David fue asistido por el sacerdote Ahimelech, entonces, y le dio de comer y le dio una espada. Y dijo Saúl, tráeme a Ahimelech. Y le traen delante de él a Ahimelech. Y el sumo sacerdote le dice, bueno, sí, señor rey, ¿en qué le puedo ayudar? Y el rey le dijo, tú me has traicionado porque tú eres cómplice de David, porque tú le diste refugio cuando tú sabías que yo estaba buscándole para matarlo y tú le diste asistencia. Tú entonces eres cómplice de sus actos y por lo tanto yo te sentencio a ti y a la casa de tu padre y a toda tu descendencia a morir. Y Saúl manda a Doeg a ir a asesinar no solamente a estos hombres. Fueron 80 y ¿cuántos menciona que se murieron? No recuerdo, fueron 80, creo que 85 los sacerdotes que murieron a manos de Doeg. Y no nada más eso, sino que Doeg también decidió matar a todos los hombres, niños y mujeres que eran ciudadanos de aquella ciudad, de la ciudad de Nod. Y los asesinó, como si no fuera nada. Esto fue lo que nosotros estudiamos hace 3 semanas, si ustedes recuerdan. Pero una cosa no terminamos de ver aquí en 1 Samuel 22, y es lo que vamos a ver hoy. Okay. Después de que Saúl toma a Ahimelech y los asesina a todos, a los de Nod, y los manda a matar por manos de Doeg, David lleva a su familia, es decir, a los que venían con él, sus familiares, sus amigos, toda la gente que venía con él, a la tierra de Moab, para que ellos estuvieran bajo sus cuidados y estuvieran protegidos. Eso lo podemos ver aquí en 1 Samuel capítulo 22, versículos 1 al 5. Dice, yéndose luego David de ahí, es decir, de con Aquis, del rey de Aquis, huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron ahí a él, y se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. O sea, cuando David entra a la cueva de Adulam, lo siguieron los enfermos, lo siguieron los afligidos, los que estaban endeudados y venían ya buscándoles para matarles. Estos hicieron de David su señor. Dice el versículo 3. Y se fue David de ahí a Mizpa de Moab. Entonces él terminó yendo a Moab. Y fíjense lo que le dice al rey de Moab. Y dijo al rey de Moab, yo te ruego que mi padre, mi madre, o sea, y la gente que venía con él, ¿no?, estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Los trajo pues a la presencia del rey de Moab y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. Pero el profeta Gad dijo a David, no te estés en este lugar fuerte, anda y vete a la tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Aret. Entonces vemos que él lleva a su gente para ser protegida a Moab, porque él sabe que viene Saúl y está matando a todo aquel que tenga cualquier cosa que ver con David.
Entonces él dice, no, me los voy a llevar a Moab, ahí van a ser protegidos hasta que yo regrese por ellos. No he orado, vamos a empezar con una oración, disculpen hermanos. Señor Padre, le damos gracias por este tiempo que tenemos para estudiar su bendita palabra. Le pedimos, Señor, que sea de bendición, de edificación, que conozcamos un poco más, no nada más de las cuestiones históricas que sucedieron con David y Saúl y Ahimelech y todos esos sucesos, sino lo que va a acontecer también en el futuro, Señor, en la segunda referencia a este Salmo capítulo 52 y obviamente 1 Samuel 21-22. Gracias, Señor, por su salvación, por todo lo que nos ha dado en Cristo Jesús, nuestro Señor y Dios. Amén. Muy bien. De acuerdo al Salmo 52, el traidor Doeg será puesto bajo juicio a causa del daño y las muertes causadas a los hijos de Dios. Si nosotros regresamos a nuestra lectura original de Salmo capítulo 52, ustedes recordarán, o por lo menos espero que recuerden, que este salmo en realidad está dirigido o está hablando de la persona de Doeg. Todo el Salmo 52 está dirigido a la persona de Doeg. De él está hablando el Salmo 52. ¿Okay? Los primeros 5 versículos da una descripción de quién es Doeg, de cómo era Doeg. Dice, ¿por qué te jactas de maldad, oh poderoso? Pues él se creía poderoso, Doeg se sentía poderoso, se sentía que tenía dinero, se sentía que él era la mano derecha de Saúl, se sentía que él podía hacer y deshacer y sin problema, y se jactaba de su pecado y de lo que él era. Dice, la misericordia de Dios es continua. Dice, agravios, maquina tu lengua, como navaja afilada hace engaño. Entonces, en otras palabras, él engañaba, él era mentiroso, él fraguaba cosas en su mente y las llevaba a cabo, pensando que pues no hay problema, de todos modos soy la mano derecha de Saúl. Versículo 3, amaste el mal más que el bien, la mentira más que la verdad. Has amado toda suerte de palabras perniciosas, engañosa lengua. Entonces, así era Doeg, es una descripción de su persona. Versículo 5 en adelante vemos, por tanto Dios te destruirá para siempre. Entonces hay un juicio divino en contra de este individuo Doeg. Te asolará y te arrancará de tu morada y te desarraigará de la tierra de los vivientes. Este versículo es muy interesante y lo vamos a desarrollar un poquito más adelante. Versículo 6, verán los justos y temerán, se reirán de él diciendo, estos justos básicamente son aquellos que habían sido la presa de Doeg. Podemos decir que estos son los que se salvaron de la ira de él, de este hombre. Muy bien. Entonces, vemos que va a haber una sentencia aquí en el capítulo 52 de la persona de Doeg. Cuando se da esta sentencia, dice, los justos de Dios temerán, es decir, van a tener reverencia de Dios, reverencia a Dios por su justicia impartida. Otra vez, los justos son aquellos que han sido perseguidos por Saúl y Doeg. Estos son el olivo verde. ¿Okay? Versículo 8, olivo verde, dice, pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios, en la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Entonces sabemos que está hablando de israelitas porque el olivo siempre, 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 sin lugar a duda, a lo largo de toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, el olivo, al igual que la viña, al igual que algunas otras cosas, siempre son representativos o tipifican a la nación hebrea. Por lo tanto, estos son los israelitas perseguidos por Doeg y perseguidos por Saúl, que tuvieron la fortuna de ser protegidos por Dios, y ahora ellos llegan a ver la sentencia que Dios tiene en contra de este individuo y dan gracias a Dios y tienen reverencia de él por la justicia impartida.
Y a diferencia de Doeg, Doeg es desarraigado, como lo menciona el versículo 5. Él va a ser quitado de la tierra de los vivientes, como un árbol totalmente desenraizado, muerto ya. Mientras que estos que sobreviven a su depredador, es decir, los israelitas estos, viven, son un olivo verde, siguen vivos, a pesar de que su depredador va a ser muerto. Las intenciones de él fueron completamente distintas. No se hicieron, porque Dios los protege y ellos siguen vivos y él tiene la sentencia de muerte sobre él. O sea, justicia poética, podríamos llamarlo así. Como mencioné, casi todos los comentaristas y pastores están de acuerdo con que el Salmo 52 es de referencia profética, pero ninguno de estos desenvuelven el caso. Por lo tanto, debemos utilizar lógica el día de hoy, porque ciertamente hay pocos versículos también, ya que no podemos respaldar todo con que nosotros quisiéramos con esos versículos, y no hay comentaristas que lo mencionen. Claro está que cuando nosotros hablamos de este tipo de cosas, siempre tenemos que regresar a la tipificación. Entonces, el día de hoy, en este caso, lo veremos de la siguiente manera. Pongan atención. En cuestiones de tipificación, David tipifica a Cristo. Saúl, esto es interesante, Saúl está tipificando la bestia del Apocalipsis. Mientras que Doeg está representando el falso profeta del Apocalipsis. Obviamente, los acompañantes de David, como ya mencioné, son judíos y por lo tanto están tipificando los justos de Israel durante la tribulación. Los justos de Israel durante la tribulación. Y claro, los habitantes y sacerdotes de Nod tipifican a todos aquellos quienes colaborarán o apoyarán al pueblo israelita durante la tribulación. Todos verán muerte. Si hay simpatizantes a favor de ellos, la bestia del falso profeta, Satanás, les darán fin. Primero vamos a ver que David tipifica a Cristo. Volúmenes y volúmenes se han escrito acerca de este tema. La tipificación de David con la persona de Cristo Jesús es indiscutible. Tantos que no puedo mencionar, son demasiadas instancias donde David tipifica a la persona de Cristo. Otra vez, volúmenes se han escrito de este tema. En este caso, David está tipificando a Cristo, es decir, el hijo de la mujer. Ahora, ¿a qué hijo de la mujer me refiero? Pues naturalmente me estoy refiriendo al hijo de la mujer de Israel, que aparece en Apocalipsis capítulo 12. En Apocalipsis capítulo 12 nosotros tenemos ahí un recuento de lo que acontecerá durante los últimos 3 años y medio de la tribulación, es decir, la gran tribulación, donde Satanás, que es tipificado o mostrado en Apocalipsis 12 como el dragón escarlata, este va a atacar a la mujer y al hijo de la mujer. Okay. La Iglesia Católica Romana siempre ha dicho que esta mujer que está siendo perseguida por el dragón es María Guadalupe, pero es falso. Okay. Esta mujer que tiene el hijo es no María Guadalupe, no Lupita, sino la persona o el pueblo israelita. Israel, específicamente Israel, es la mujer a la que se refiere Apocalipsis capítulo 12, que está siendo perseguida por el dragón escarlata. ¿Okay? Muy bien. Entonces, el hijo de la mujer aquí es Cristo, y quien lo está representando en este caso es David.
En este caso en particular, David suple por manos de Ahimelech el pan de la proposición para sustentar el remanente fiel que lo acompañaba. ¿Sí? Los panes de la proposición eran panes sacrificados cada 8 días, se ponían en la mesa de la proposición que se encontraba adentro del lugar santo. Cada 8 días se cambiaban estos panes, eran 12 panes en total. Los panes de la proposición eran panes que no podían contener levadura, eran panes sin corrupción, al igual, y representaban no nada más las 12 tribus, sino el sustento de las 12 tribus por parte del pan de vida. ¿Y quién es el pan de vida? Cristo Jesús. Y Cristo Jesús, Dios, les proporcionó a los israelitas pan para sustentarlos en el desierto, ¿no es así? Este pan se llamaba maná. También era un pan que venía del cielo, un pan misterioso, traído exclusivamente por Dios, el cual también no contenía levadura. Durante la persecución de Israel, durante la tribulación, en Apocalipsis 12, Dios sustentará también a Israel. Así como David proporcionó pan incorruptible, pan de la proposición a los acompañantes fieles, a su remanente, de la misma manera, Dios, Cristo, sustentará a Israel en los 3 años de tribulación, 3 años y medio de tribulación. A muchas personas, aunque tengo que ser sincero, el Nuevo Testamento no menciona que los va a sustentar con maná. Sin embargo, muchos pastores así lo consideran, que Él va a sustentar al pueblo de Israel de la misma manera como lo sustentó en el desierto hace ya miles de años, en aquella ocasión. No lo descartamos. Sin embargo, la Biblia no hace mención alguna de que los va a sustentar con maná. Lo que sí sabemos es que los va a sustentar, y esto sí es claro. Vamos a verlo, Apocalipsis capítulo 12, y vamos a ver únicamente el versículo 14. 12:14 dice: miré y he aquí una nube blanca. No, esa ahí no es. 12:14. Ya. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, es decir, huyó rápidamente. A eso se refiere. Entonces Dios le permitió a la mujer, quien es Israel, a Israel, huir rápidamente, a velocidad, para que volase de delante de la serpiente al desierto, es decir, de Satanás y de sus ejércitos, para poder adelantárseles. Dice, a su lugar, un lugar específico, ahorita vamos a hablar cuál es ese lugar, y dice, donde es sustentada por un tiempo, es decir, 1 año, y tiempos, 2 años, y la mitad de un tiempo, medio año. Si haces la suma, 3 años y medio, que es la segunda mitad de la tribulación. Entonces, la mujer Israel, Dios le va a dar la oportunidad de que ésta huya rápidamente como águila, con alas grandísimas, para que ella vuela rápidamente y adelantársele a Satanás, adelantársele al ejército, a un lugar específico donde Dios tiene preparado para ellos, para sustentarlos por 3 años y medio. ¿Okay? Entonces, David aquí está haciendo eso. Él agarra a su gente, les está dando sustento, les está dando pan de la proposición, pan que es incorruptible, pan perfecto, pan hermoso. Y otra vez, no estamos diciendo que los va a alimentar con maná necesariamente, aunque esa es una postura muy común. Ok, continuamos. Vamos a hablar del lugar. Vamos a hablar del lugar donde la mujer es llevada. El lugar donde será refugiada Israel mientras huyan de la persecución del anticristo, de Satanás,
será en Moab. Ese es el lugar donde Dios va a sustentar a la mujer por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. El lugar específicamente es Moab. Moab está al oriente de Israel, está en la parte oriente de Israel, suroriente, ¿okay? Y es muy desértico. En este lugar es donde Dios va a sustentarlos. Vamos a verlo. Isaías capítulo 16. Isaías capítulo 16 y específicamente versículo 4. Dice, versículo 4, moren contigo mis desterrados, oh Moab. Sé para ellos escondedero de la presencia del devastador, porque el atormentador fenecerá, el devastador tendrá fin, el pisoteador será consumido de sobre la tierra. ¿Okay? Entonces, si ustedes ven eso totalmente desde un punto de vista profético, ¿qué está diciendo? Observen, moren contigo, es decir, en Moab, moren contigo mis desterrados. ¿Quiénes? Pues los que están huyendo. ¿Quiénes son? Los judíos. O Moab. Sé para ellos escondedero de la presencia del devastador. ¿Quién es el devastador? Pues en este caso Satanás, sus anticristos que están tratando de matar a Israel. Dice, escóndanse en Moab, porque el atormentador fenecerá, es decir, que Dios va a ponerle fin tanto a Satanás como a los anticristos, la bestia, el falso profeta. El devastador tendrá fin. También en Oseas capítulo 2 hay referencias acerca del asunto. Si usted puede leerlo en su cuenta, ahí viene en Oseas capítulo 2, del versículo 14 hasta el final del capítulo de Oseas 2, si usted gusta verlo. Muy bien, entonces, entendiendo eso, ¿dónde habíamos dicho que David llevó a sus parientes y amigos y gente? A Moab. Ahí en 1 Samuel capítulo 22 del versículo 1 al 5, él le dice al rey de Moab, permite que mi gente se quede aquí, protégelos, aquí ellos se van a quedar. Entonces, esa gente que está siendo protegida en Moab, están tipificando a los santos hebreos judíos de la tribulación, es decir, el verdadero remanente fiel que va a huir al desierto de Moab a buscar refugio, donde nuestro Señor Dios los sustentará por un total de 3 años y medio. Ahora, vamos a continuar. Saúl, yo les mencioné que Saúl tipifica la primera bestia, mientras que Doeg tipifica la segunda bestia. Vamos a verlo. Y obviamente segunda bestia es el falso profeta. Ok. Voy a hacer un paréntesis aquí rápidamente. Ya lo hemos explicado en el pasado, pero muchas personas lo pueden olvidar. Es fácil de olvidar, pero ahí les va. En la mayoría de las mentes de las personas existe únicamente una bestia, ¿sí? La mayoría de la gente nada más considera un solo anticristo. Los pastores, la mayoría, solamente consideran un solo anticristo. En esta iglesia nosotros enseñamos que son 2. Son 2 anticristos, son 2 bestias. Uno que es en contra de Dios y de Jesucristo, y el otro que toma el lugar de. Otra vez, son 2. Uno está directamente en contra de. El otro está en lugar de, o es decir, haciéndose pasar como si fuera Cristo, el Mesías. Por eso se llama el falso profeta. Ahora, unos dirán, a ver, y compruébamelo en la Biblia. Vamos a comprobarlo. Vayan rápidamente a Apocalipsis capítulo 13. Ok. Apocalipsis capítulo 13. Observen muy bien aquí, pongan mucha atención.
En Apocalipsis 13 nosotros podemos ver a los dos anticristos, es decir, las dos bestias. Ahí va. Y es clarísimo. 13:1, Apocalipsis 13:1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, en sus cuernos 10 diademas y sobre sus cabezas. Bueno, hay la descripción de esta bestia que viene del mar hasta el versículo 10. Es decir, del 13:1 al 10 habla de la primer bestia que origina del mar. ¿Okay? El mar en la Biblia siempre tipifica las naciones gentiles. Las naciones gentiles, siempre. ¿Okay? Ahora, observen la segunda bestia, versículo 11, 13:11. Después vi otra bestia, pero esta se origina de otro lugar, que subía de la tierra. Entonces, el primero viene del mar, el segundo viene de la tierra. En la Biblia, cuando hay referencia a la tierra, se refiere a Israel. Entonces, la primera bestia es gentil. Esta es la bestia política. Esta es la bestia que todo mundo considera como el anticristo. ¿Okay? La primera bestia es la que todo mundo considera. Pero muy pocos consideran la segunda bestia. La segunda bestia es un judío. Este viene de la tierra. Esta segunda bestia es también un anticristo. La primera bestia está directamente en contra de. La segunda bestia está en lugar de. La segunda bestia es el falso profeta como tal, quien está tomando el lugar del Mesías. Por eso es importante que la segunda bestia venga de la tierra. ¿Okay? ¿Por qué? Explico. Los judíos hasta el día de hoy, escuchen bien, hasta el día de hoy los judíos siguen buscando y esperando al Mesías. ¿Sí? Y ellos saben que el Mesías tiene que ser judío. ¿Okay? Entonces, esta bestia que viene de la tierra es judío y se va a hacer pasar por el Mesías. ¿Okay? Y cuando él haga eso, todos los judíos que por centurias y milenios han estado esperando al Mesías van a decir: este es el Mesías tanto esperado. Pero en realidad es el segundo anticristo, es la segunda bestia. Es el que toma el lugar de el Mesías, y los judíos se lo van a tragar completo y van a decir: este es, y van a votar por él y lo van a alabar y lo van a desear. Pero ¿saben cuál es el asunto? El asunto es de que son cómplices. La primera bestia y la segunda bestia son cuates. ¿Sí? Son cómplices, son amigos. De hecho, la segunda bestia, es decir, el judío, el segundo anticristo, el hebreo, el que viene de la tierra, él en realidad es el achichincle del primero. ¿Okay? La primer bestia, el que es gentil, el político, es el mero mero. El segundo, el falso Mesías, es el achichincle del primero y lleva a cabo con autoridad los negocios del primero. Vamos a verlo. Apocalipsis capítulo 13. Fíjense, y vamos a ver la descripción del segundo, muy parecido al de Doeg. Vean. Bueno. Dice: y ejerce toda la autoridad, fíjense, la segunda bestia, versículo 12, 13-12. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. ¿Por qué? Porque son cómplices, son amigos, son cuates. Dice: y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia. ¿Ok? Entonces, este lleva a cabo los negocios
de la primera bestia para que los judíos que creen que este es el Mesías comiencen a adorar a la primera bestia, y todo el mundo va a decir, viva la bestia, la primera, el anticristo principal. Pero es porque el anticristo segundo tiene el apoyo de todo Israel. Y usted dirá, ¿y eso qué tiene que ver con el mundo? O sea, a nivel global. Recuerden que la influencia de los israelitas, de los judíos, es global. Detrás del presidente hay más de un judío. Y esto es cierto en todos los países de todo el mundo. Entonces, cuando finalmente llegue el Mesías judío, todos estos judíos van a decir, este es. Y por lo tanto, por la influencia que ellos manejan, el planeta va a recibir a la bestia. Okay. Vamos a continuar y vamos a ver la descripción de esta segunda bestia, del falso profeta. Dice, versículo 14, y engaña a los moradores de la tierra con señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tienen. Entonces, él es engañador. ¿Y qué se dice de Doeg? Que era un engañador. Entonces, las mismas características que tiene este falso profeta son las mismas que tiene este otro. Ahora, vamos a regresar a Doeg rápidamente y vamos a ver quién era Doeg. ¿Recuerdan? Doeg dice aquí en 1 Samuel capítulo 21, versículo 7, 1 Samuel 21, 7. Y estaba ahí aquel día detenido delante de Jehová uno de los siervos de Saúl, o sea, el achichincle de Saúl. ¿Y qué era Saúl? ¿Saúl era qué? Político. ¿Qué es la primera bestia? Político. ¿Okay? Dice, cuyo nombre era Doeg Edomita, el principal de los pastores de Saúl. O sea, él era el pastor principal, es decir, que llevaba a cabo los negocios del pastoreo. ¿Y que es un pastor? Hablando en términos espirituales, bíblicos. Un pastor, aquel que alimenta la grey. ¿Y qué es el que está tratando de hacer? Es un falso pastor. Bueno, el anticristo por venir. Es el falso pastor, es el falso Mesías, que lleva a cabo los negocios de pastoreo de la primera bestia, en este caso de Saúl. El falso profeta llevará a cabo los negocios religiosos o pastorales para la bestia, haciéndose pasar por Cristo, el Mesías, quien realmente es el buen pastor. Hay mucho más que se puede decir acerca de este asunto, pero Doeg estaba entre los acompañantes de David cuando Ahimelech ayudó. Estaba presente. Él sabía cuál era la verdad y él entendía que David verdaderamente era el verdadero y que Saúl era el malo. Pero aún así, él sirvió al malo en vez de servir a David, quien es la tipificación de Cristo. Salió de entre ellos. ¿Por qué? Porque era un judío, como ellos. Por último, vemos la muerte en contra de Doeg. Ya vimos en Salmos capítulo 53, 52, que Dios lo va a desarraigar, va a ser sacado del mundo de los vivientes. Y esto, claro, lo podemos ver también en lo que va a acontecer con la bestia y el falso profeta en Apocalipsis capítulo 19 y versículo 20, donde ambos anticristos, es decir, la bestia y el falso profeta, van a ser lanzados al lago de fuego. Son los primeros en estrenarlo. ¿Okay? Vamos a verlo. Apocalipsis capítulo 19 y versículo 20. Dice, y la bestia fue apresada. Y cuando se refiere a la bestia, se refiere a la primera, es decir, la bestia política.
Y con ella el falso profeta. El falso profeta es la segunda bestia, ¿okay? El falso Mesías, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. ¿Okay? Ellos son los primeros en estrenar el lago de fuego. 1000 años después los acompañará Satanás. ¿Okay? Y después de eso, todos los que no hayan recibido a Cristo como su único y propio Salvador tendrán su parte en el lago de fuego a un lado de la Trinidad satánica. Esto que les acabo de explicar es la forma en que se debe de ver Salmos capítulo 52 en su segunda referencia. Tiene entonces que ver con un retrato de lo que acontecerá a partir de Apocalipsis capítulo 12 con la persecución de la mujer Israel y de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Obviamente esto acontece iniciando la mitad de la tribulación y culminará cuando nuestro Señor Jesucristo tenga la victoria absoluta en su segunda venida para traer juicio en contra de Satanás, en contra del falso profeta y en contra de la bestia. Mucho más se podría decir del tema, pero por el tiempo que tenemos y ciertamente por lo difícil que es este estudio, aquí la vamos a dejar el día de hoy. Espero que hayan comprendido un poco más acerca de la historia pasada y la historia futura. Vamos a orar. Señor Padre, gracias te damos por este estudio. Le pedimos, Señor, que poco a poco podamos ir aprendiendo más y desmenuzando más su palabra con detalles como los que vimos hoy, Señor, los cuales realmente nos tienen anonadados, Señor, realmente con la profundidad de su palabra y la exactitud de ella. Gracias, Señor, por su Hijo Jesucristo y la salvación que usted nos ha otorgado gratuitamente mediante la obra que Él hizo en la cruz. Gracias, Señor, porque Él no está muerto, sino que ha resucitado y ha ascendido y está hoy a su diestra, Padre, y un día regresará en victoria para traer su juicio perfecto. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador.